El precio de la traición y la transformación de una emperatriz. Esta es la historia de una traición tan brutal que podría destrozar a cualquiera, o en el caso de una mujer, podría forjar un arma. Todo sucedió en los círculos más exclusivos y elegantes de Madrid, una ciudad donde los secretos de la gente están tan bien guardados como sus carteras de diseño. La verdad, como dicen, duele. Pero para una mujer, fue el fuego que necesitaba para levantarse de las cenizas. Hace un año, Sofía Alarcón vivía lo que parecía ser una vida perfecta. A sus 32 años, era la imagen quintaesencial de la alta sociedad madrileña, con su cabello dorado recogiendo el sol en el Parque del Retiro, y sus ojos color miel albergando una inteligencia aguda que pocos veían más allá de su papel como la esposa perfecta. Su ático en el barrio de Salamanca, con vistas panorámicas al Palacio Real y la Plaza de España, era un santuario de buen gusto. Cada pieza de mobiliario seleccionada a mano en sus viajes por Europa y Asia. Era la pareja ideal para su esposo, Javier de la Torre, un magnate inmobiliario que había redefinido el horizonte de la ciudad con sus desarrollos de lujo. Pero detrás de la fachada de la esposa devota se escondía una mujer con un pasado que había mantenido en secreto, incluso para su esposo. Todas las mañanas seguía la misma rutina. Se despertaba a las 6, preparaba un café con leche y leía la sección de negocios de El País para seguirle el ritmo a las obsesiones de Javier. Luego, se retiraba a su estudio privado, donde trabajaba en secreto en consultorías financieras para pequeñas empresas familiares. Era su rebelión contra el papel de esposa trofeo que la sociedad esperaba que interpretara. Javier se iba todos los días a las 8 en punto, siempre impecable en sus trajes a medida, besándola en la frente con el aire distraído de un hombre cuya mente ya estaba en las reuniones del día. «Mi amor», decía, «¿recuerdas que tenemos cena en casa de los Montalbán esta noche?» Y ella asentía, sonreía y prometía tener el vestido y la conversación adecuados listos. Durante los primeros años, Sofía encontró un cierto encanto en este ritual. Javier era todo lo que una mujer podía desear, guapo, exitoso y sofisticado. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a mostrarse. Empezó a llegar a casa más tarde. Sus excusas se volvían más vagas y su intimidad se desvanecía en gestos rutinarios y conversaciones superficiales sobre el calendario social. Sofía lo atribuía al estrés de los negocios en un mercado competitivo. La primera señal de alarma sonó un martes de marzo, cuando Sofía decidió sorprender a Javier con el almuerzo en su oficina en el distrito financiero, donde su empresa ocupaba 3 pisos de un elegante rascacielos de cristal. Su secretaria, una mujer experimentada llamada Carmen, la recibió con una expresión extrañamente incómoda. «Tra de la Torre», dijo, evitando el contacto visual. «El señor de la Torre está en una reunión muy importante. Tal vez debería volver más tarde». Pero Sofía conocía esa oficina como la palma de su mano. Sabía que cuando él tenía una reunión verdaderamente importante, el coche de su socio estaría en su lugar reservado en el aparcamiento subterráneo. Ese día estaba vacío. Sofía insistió en pasar. Y después de un momento que pareció una eternidad, Carmen la condujo a la oficina ejecutiva. Javier estaba allí solo, de pie frente a las ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, hablando por teléfono en voz baja y con una risa íntima que Sofía no había escuchado dirigida a ella en meses. Cuando la vio, colgó abruptamente.
Deslizó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y se acercó a besarla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi amor, qué agradable sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Sofía notó el perfume. No era el suyo. Era más joven, más dulce, con notas de vainilla y jazmín que se aferraban a la corbata de seda de su marido como una marca territorial. Ella no dijo nada. Se convenció a sí misma de que era paranoia, que 8 años de un matrimonio sólido no podían desmoronarse por una llamada telefónica y un olor desconocido. En las semanas siguientes, Sofía comenzó a observar con ojo de detective llamadas que Javier hacía desde el balcón cuando pensaba que ella no podía oírle. Mensajes de texto que llegaban a altas horas de la noche, que él revisaba con una sonrisa secreta. Regalos que compraba y que nunca llegaban a casa. Recibos de joyerías. Facturas de restaurantes en los que nunca habían cenado juntos. Y cargos en su tarjeta de crédito de boutiques que ella nunca había visitado. El mundo perfecto que Sofía había construido comenzó a tambalearse como un castillo de naipes en un día de viento en Madrid. Pero ella no sabía que la tormenta apenas comenzaba, y que la revelación que se avecinaba no solo destruiría su matrimonio, sino que la obligaría a confrontar quién era realmente y de qué estaba hecha. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías ignorado las señales o habrías empezado a investigar? Deja tu comentario y dinos qué harías. En las noches solitarias, mientras Javier inventaba excusas cada vez más elaboradas para no volver a casa, Sofía se quedaba despierta en la ventana de su ático, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Sin saberlo, se estaba preparando para el momento en que tendría que elegir entre hundirse en la humillación o emerger como la mujer que había sido antes de convertirse en la esposa perfecta de otra persona. La princesa de cristal estaba a punto de descubrir que estaba hecha de algo mucho más fuerte que el vidrio. Estaba hecha de diamante, y los diamantes, bajo la presión adecuada, se vuelven inquebrantables. La verdad se reveló. La verdad golpeó como un tsunami una tarde de abril. Sofía decidió hacer algo que no había hecho en años. Siguió a su marido. Era una espía en una película de Hollywood, vestida con jeans oscuros, una chaqueta de cuero negra y gafas de sol. Su corazón latía con fuerza mientras seguía el Maserati gris de Javier por las calles de la ciudad. Lo siguió más allá del templo de Debod, a través de la casa de campo, hasta que llegó a un elegante edificio residencial en el barrio de Malasaña que no reconoció. Desde su coche, vio a Javier entrar en el edificio con una familiaridad escalofriante. Sofía esperó una hora que pareció una eternidad, con las manos sudando en el volante, mientras intentaba darle sentido a lo que veía. Quizás era una reunión de negocios. Tal vez el edificio tenía oficinas. Tal vez solo era una esposa paranoica y celosa. Pero entonces la vio a ella, Clara Mendoza, 24 años, con el cabello rubio platino, piernas largas en una minifalda que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Era todo lo que Sofía había sido 10 años antes. Joven, deslumbrante, con la arrogante confianza de alguien que cree que el mundo le pertenece. Javier salió del edificio 5 minutos después, y lo que Sofía vio a continuación destruyó 8 años de matrimonio en 30 segundos. Su marido besó a esa mujer con una pasión desesperada, con las manos enredadas en su cabello rubio, presionándola contra la puerta de cristal del edificio. Era la misma forma en que la había besado a ella en su luna de miel en Sevilla, cuando creía que su amor era eterno e inquebrantable.
Las lágrimas llegaron sin anunciarse, cegándola, mientras veía a su marido subir al coche de la mujer. Un BMW convertible rojo que gritaba juventud y rebeldía. Se alejaron juntos, riendo, con las manos entrelazadas en la palanca de cambios, como una pareja de amantes en una película romántica. Sofía se sentó en su coche durante horas, viendo la vida que había construido desintegrarse ante sus ojos. Cuando finalmente llegó a casa, Javier ya estaba allí, duchado, perfumado, con una copa de vino en la mano y una mirada de inocencia perfectamente ensayada. «Mi amor», dijo, «¿qué tal tu día? El mío fue agotador. Esos inversores japoneses son implacables». Sofía lo miró como si lo viera por primera vez. Este hombre, que había compartido su cama durante 8 años, le estaba mintiendo a la cara. «¿Cómo se llama ella?», preguntó con una voz que no reconoció. La expresión de confusión de Javier fue perfecta. «¿Quién, mi amor? La rubia del BMW convertible rojo que besas como un adolescente hormonal». El silencio que siguió fue ensordecedor. La máscara de inocencia se cayó de su rostro, reemplazada por una mirada de culpa que confirmó todos sus peores temores. «Sofía, puedo explicarlo», balbuceó. «8 años», gritó ella, con la voz rota. 8 años de mi vida, Javier. 8 años creyendo que éramos felices, que teníamos algo real, que me amabas como yo te amaba a ti. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Cuánto tiempo te has estado riendo de mí a mis espaldas? Javier extendió las manos, como si se acercara a un animal herido. Mi amor, no es lo que crees. Es solo, es complicado. No entiendes la presión a la que estoy sometido con el negocio. ¿Qué necesitabas?, rugió Sofía. Necesitabas humillarme. Necesitabas convertirme en la esposa idiota que no se da cuenta de que su marido se acuesta con una jovencita de 24 años. La palabra cruda y vulgar flotó en el aire entre ellos. Javier retrocedió, quizás por primera vez en su matrimonio, sintiendo un verdadero miedo de la mujer con la que había vivido durante 8 años. Sofía, por favor, ¿podemos hablar de esto como adultos civilizados? ¿Civilizados? Se rió, un sonido amargo y roto. ¿Quieres hablar de civilizados mientras tu amante usa mi dinero para comprar ropa de diseño? Porque reconozco esa falda, Javier. Es de la nueva colección de Prada. Cuesta 3.000 euros, los mismos 3.000 euros que desaparecieron de nuestra cuenta conjunta el mes pasado, y que dijiste que eran para gastos de representación. El rostro de Javier se puso lívido. No había forma de negarlo. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Sofía contrató a un detective privado, un viejo amigo llamado Pedro, que había trabajado para las familias más poderosas de Madrid durante décadas. Las fotografías que le entregó una semana después fueron como puñales al corazón. Javier y Clara en restaurantes exclusivos, hoteles de lujo, en escapadas de fin de semana que él había dicho que eran conferencias de trabajo. Pero lo que más dolió no fueron las imágenes de la infidelidad. Fue la intimidad, la forma en que Javier miraba a esa mujer, la forma en que le susurraba al oído, haciéndola reír con una alegría genuina, la forma en que la tocaba con una reverencia que Sofía había creído que era exclusivamente suya. Pedro también le dio información financiera devastadora. Javier había estado desviando dinero de sus cuentas personales y de la empresa para mantener a Clara. Un piso en Malasaña, un BMW convertible rojo, joyas, ropa, viajes. En total, había gastado más de 300.
€1.000 en su amante en 6 meses. Dinero que incluía parte de la herencia que Sofía había recibido de sus abuelos y que ella había invertido en el negocio de su marido hace años. Pero la mayor humillación llegó cuando descubrió que toda la élite social de Madrid ya lo sabía. En una cena en casa de los Serrano, Sofía captó las miradas de lástima, los susurros apagados, las sonrisas falsas de las mujeres que habían sido sus amigas durante años. Era la esposa engañada de la temporada, el chisme favorito de las señoras que almorzaban en el barrio de Salamanca. Una noche, después de una semana sin dormir, sin comer y de llorar hasta secarse, Sofía se encontró de pie frente al espejo de su baño de mármol, viéndose realmente por primera vez en años. Vio a una mujer de 32 años que había sacrificado sus ambiciones, sus sueños, su identidad, para convertirse en el accesorio perfecto para un hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. Pero en ese momento de dolor absoluto, algo cambió en sus ojos. Se encendió una chispa en lo más profundo de ella, una llama que había estado latente durante años. Sofía Alarcón, la mujer que había existido antes de convertirse en la esposa de Javier de la Torre, estaba empezando a despertar. Y cuando despertara por completo, el mundo de todos los que la habían subestimado temblaría. Dale a me gusta si crees que la traición a veces es el mejor regalo para empezar de nuevo. Y no olvides suscribirte. La transformación comenzó en un pequeño café escondido en el bohemio barrio de Chueca, lejos de los lugares donde Sofía podría encontrarse con alguien de su círculo social. Era un lluvioso martes de mayo y había salido de casa sin rumbo, necesitando escapar de las paredes de su ático, que se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos. Se sentó en una mesa de la esquina, pidió un doble espresso y sacó su teléfono para hacer la llamada que había estado posponiendo durante semanas. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número que había memorizado, pero que no había usado en 5 años. ¿Hola? Una voz femenina con acento catalán respondió. Silvia, dijo Sofía, con la voz ronca. Soy yo. Soy Sofía. El silencio al otro lado duró una eternidad antes de que Silvia Puigdemont, su ex socia y mejor amiga de la universidad, respondiera con una mezcla de sorpresa y alegría. Dios mío, Sofía, no sé de ti desde hace 5 años. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Las lágrimas brotaron mientras Sofía le contaba todo. Silvia escuchó sin interrumpir, murmurando ocasionalmente palabras de apoyo o indignación cuando los detalles de la traición se volvían particularmente crueles. Ese bastardo, murmuró Silvia cuando Sofía terminó su historia. Sofía, cariño, ¿sabes lo que tienes que hacer? No, confesó Sofía, sintiéndose perdida. No sé nada. He estado viviendo como una muñeca de porcelana durante tantos años que no recuerdo quién era antes de todo esto. ¿Estás bromeando? Silvia soltó una carcajada que sonó a la vez divertida e incrédula. ¿No recuerdas quién eras en la universidad? ¿No recuerdas lo que hicimos con Capital Inversiones, cuando todos decían que éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosas, demasiado mujeres para triunfar en el mundo financiero? Sofía cerró los ojos y por primera vez en años dejó que los recuerdos volvieran. Sofía Alarcón, antes de convertirse en Sofía de la Torre, la chica de un pueblo de Toledo que había llegado a la Universidad Complutense con una beca, sin contactos, sin un nombre prestigioso, solo una inteligencia feroz y una ambición que asustaba a sus profesores. La joven que, con Silvia, había creado un fondo de inversión
que había generado un 300% de retorno en su primer año. «Lo recuerdo», susurró, sintiendo que algo se agitaba en su pecho, como si una parte de ella que había estado en hibernación estuviera despertando. «Bien», dijo Silvia con firmeza, «porque tengo una propuesta para ti. ¿Adivina dónde estoy ahora? ¿En Barcelona?» «No, cariño, estoy en Madrid. He estado aquí los últimos 6 meses, montando la oficina de inversiones Puigdemont Internacional. Y adivina qué, necesito una socia. Necesito a alguien que entienda el mercado local, que tenga contactos, que sea un genio de las finanzas internacionales. Necesito a mi vieja socia de la universidad de vuelta». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «Silvia, no he trabajado en años. No estoy segura de poder». «¡Mierda!», la interrumpió Silvia con una franqueza que Sofía recordaba y había extrañado. «Tu cerebro no se oxida, Sofía. Tus instintos no desaparecen. Además, tengo la corazonada de que vas a estar más motivada que nunca en toda tu vida». Esa noche, Sofía regresó a su ático con un propósito. Fue directamente a su estudio privado. Abrió los cajones que había mantenido cerrados con llave durante años y sacó sus diplomas, sus certificaciones financieras, sus contactos profesionales de antes del matrimonio. Todo estaba allí, esperándola como armas de guerra que había guardado para un momento como este. El enfrentamiento final. Durante la semana siguiente, Sofía trabajó como una mujer poseída. Mientras Javier continuaba con su rutina de mentiras, ella investigaba, planificaba y preparaba su contraataque. Pero no sería uno emocional o histérico. Sería mucho más devastador. Sería profesional, calculado, letal. Lo primero que hizo fue contratar al mejor abogado de divorcios de Madrid, Emilio Vargas, un hombre de 60 años que había diezmado las fortunas de más hombres infieles de los que podía contar. Emilio revisó los documentos que Pedro, el detective, había recogido y sonrió con la satisfacción de un tiburón que huele sangre en el agua. «Mi querida», le dijo a Sofía, «tu marido ha cometido todos los errores posibles. Adulterio documentado, mal uso de fondos conyugales, uso de activos conyugales para mantener a su amante. Va a perderlo todo. Y tú vas a salir de esto no solo con tu dignidad intacta, sino significativamente más rica». Pero Sofía tenía planes que iban mucho más allá del divorcio. Comenzó a reunirse con Silvia en secreto, trabajando hasta altas horas de la noche en cafés oscuros y oficinas temporales, reconstruyendo las habilidades que había dejado oxidarse. Silvia le había traído una propuesta que era perfecta en su simetría poética. Inversiones Puigdemont Internacional estaba interesada en adquirir uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de Javier, un complejo de lujo en el barrio de Salamanca, que había sido su orgullo y alegría durante los últimos 3 años. Pero la oferta no vendría directamente de Silvia. Vendría a través de una nueva empresa que Sofía estaba a punto de crear. Utilizando los contactos financieros que había desarrollado durante años, asistiendo a galas benéficas y cenas de negocios como esposa trofeo. ¿Entiendes lo que esto significa?, le preguntó Silvia una noche, mientras trabajaban en los detalles finales de la propuesta. «No solo te estás divorciando de él, lo estás comprando. Te estás convirtiendo en su jefa». Sofía sintió una sonrisa helada formarse en sus labios. «No», dijo suavemente. «Voy a convertirme en su peor pesadilla». Pero antes de ejecutar su plan maestro, tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Tenía que confrontar a Clara Mendoza. Había llegado el momento de que la amante descubriera con exactitud
con quién se había metido. La oportunidad llegó un viernes por la tarde, cuando Pedro le informó de que Clara tenía una cita en el salón de belleza más exclusivo del barrio de Salamanca. Sofía se vistió con cuidado para el encuentro. Un traje de pantalón, Armani gris carbón, tacones Louboutin, el cabello en un impecable moño, el maquillaje impecable, pero imponente. Parecía lo que estaba a punto de convertirse, una formidable mujer de negocios. Entró en el salón con una confianza que hizo que todas las cabezas se volvieran. Clara estaba en una silla de pedicura, con los ojos cerrados, disfrutando de un tratamiento de spa que probablemente costaba más que el salario semanal de la esteticista que la atendía. «Disculpe», le dijo Sofía a la esteticista, «¿podría darme un momento a solas con la señora Mendoza? Es un asunto personal». La esteticista, intimidada por la presencia autoritaria de Sofía, se retiró rápidamente. Clara abrió los ojos y su rostro palideció al instante al reconocer a la mujer que había estado viendo en las fotos de sociedad durante meses. «Debe ser Clara», dijo Sofía con una voz suave que contenía amenazas tácitas. «Soy Sofía, la esposa». Clara intentó mantener la compostura, pero Sofía podía ver el terror en sus ojos. «Señora de la Torre, no sé qué decir». «No digas nada», interrumpió Sofía, acercándose hasta que estaba a centímetros de la silla de pedicura. «Solo escúchame con mucha atención. Te has divertido mucho estos últimos meses, ¿no? Viviendo como una princesa con el dinero de mi marido, sintiéndote especial porque lograste mantener la atención de un hombre casado». Clara abrió la boca para protestar, pero Sofía levantó una mano para silenciarla. «Pero hay algo que mi querido Javier no te ha dicho, ¿verdad? No te ha dicho quién soy realmente. No te ha dicho que antes de ser su esposa trofeo, era una de las financieras más exitosas de Madrid. No te ha dicho que el dinero que está gastando en ti no es solo de él. Una parte considerable proviene de mis inversiones, mi herencia y los negocios que ayudé a construir antes de cometer el error de enamorarme». Sofía se inclinó más, y Clara pudo oler su perfume caro, sentir la autoridad que irradiaba de cada uno de sus poros. «¿Sabes qué más no te ha dicho? Que su empresa está a punto de enfrentar la mayor crisis de su historia. Verás, pequeña Clara, conozco todos sus secretos financieros. Sé exactamente cuánto debe, a quién se lo debe y qué va a pasar cuando sus acreedores se den cuenta de que ha estado desviando dinero para mantener a su pequeña querida». El color se escurrió por completo del rostro de Clara. Tú no puedes hacer eso. No puedes arruinarlo». Sofía se enderezó y sonrió con una frialdad escalofriante. «Oh, mi querida, no necesito arruinarlo. Él ya lo hizo todo por sí mismo. Solo voy a asegurarme de que cuando todo se desmorone, yo esté en el lado correcto de la devastación. Y tú, pequeña princesa, estás a punto de descubrir lo que se siente cuando el hombre que pensaste que te mantendría para siempre ni siquiera puede pagar su propio café». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta del salón. «Ah, y Clara», dijo sin volverse, «disfruta de esa pedicura. Es la última que Javier podrá pagar». Esa noche, Sofía regresó a su ático con una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez desde que había descubierto la infidelidad, no lloró. En cambio, abrió una botella de Rioja de la reserva privada de Javier, se sirvió una copa generosa y brindó por la mujer que estaba a punto de levantarse de las cenizas de su matrimonio destruido. Al día siguiente, puso en marcha la fase final de su plan. Con Silvia como respaldo financiero y ella misma como la cara pública de la operación,
crearon Alarcón Internacional, una firma de inversión especializada en adquisiciones hostiles de propiedades inmobiliarias en crisis. El primer objetivo: Corporación de la Torre. Sofía había pasado años escuchando las conversaciones de negocios de Javier, memorizando nombres, contactos y debilidades financieras. Sabía exactamente cuáles eran los puntos vulnerables de su empresa, qué inversores estaban nerviosos y qué préstamos estaban a punto de vencer. Usando una red de contactos que había cultivado durante años de galas benéficas y cenas sociales, comenzó a mover las piezas del juego de ajedrez más importante de su vida. Llamó a Alessandro Mancini, el banquero que había estado coqueteando discretamente con ella durante años en las fiestas de la alta sociedad madrileña. Le propuso una cena de negocios, y cuando Alessandro descubrió que la elegante esposa de Javier de la Torre era en realidad una brillante financiera, con una propuesta de inversión revolucionaria, prácticamente se desmayó. Sofía le dijo esa noche: «Si hubieras sabido con quién estabas hablando realmente hace años, no habría perdido el tiempo hablando de la bolsa en esas aburridas cenas». Uno por uno, Sofía se ganó aliados, construyendo una coalición de inversores que vieron en Alarcón Internacional la oportunidad de participar en lo que se estaba describiendo en los círculos financieros como la adquisición más elegante y brutal en la historia inmobiliaria de España. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando recibió una llamada de Pedro, el detective. «Señor Alarcón», dijo con una sonrisa maliciosa, «tengo noticias interesantes. Su marido y su amante tuvieron una pelea masiva anoche. Los vecinos llamaron a la policía por el alboroto. Al parecer, la señora Mendoza descubrió algo que la molestó mucho». Sofía sintió una satisfacción profunda y dulce. Su visita al salón había sembrado las semillas del pánico en la mente de Clara, y ella, evidentemente, había confrontado a Javier, exigiéndole explicaciones que él no podía dar. «¿Algo más?», preguntó. El señor de la Torre salió del piso de la señora Mendoza a las 3 de la mañana. Ella le tiró una maleta por la ventana. Una Louis Vuitton, muy cara. Se estrelló directamente contra el parabrisas de su Maserati. Sofía no pudo evitar reírse. La imagen de Javier recogiendo ropa interior de diseñador de la calle mientras sus vecinos aristocráticos miraban desde sus balcones era demasiado deliciosa. Pero lo mejor aún estaba por venir. 3 días después, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Se sirvió un whisky con manos temblorosas y se derrumbó en el sofá de cuero italiano con la expresión de un hombre que había visto su propia ejecución. «Sofía», dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». Ella lo miró desde la cocina, donde estaba tranquilamente preparando una ensalada César. «¿De qué quieres hablar, Javier? ¿De nosotros? ¿Del divorcio? ¿De cómo vamos a repartir todo?» Sofía cortó un tomate con precisión quirúrgica, cada movimiento del cuchillo deliberado y controlado. «¿Ah, sí? ¿Y qué te hace pensar que hay algo que repartir?» Javier frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir? Hemos estado casados durante 8 años. Tenemos activos. La empresa». «La empresa», repitió Sofía, y por primera vez en semanas, realmente sonrió. «Sí, hablemos de la empresa». Se acercó al sofá donde Javier estaba sentado. Se sentó elegantemente en la silla de enfrente, cruzó las piernas y lo miró con la expresión de un gato que había estado jugando con un ratón durante meses y finalmente estaba listo para dar el golpe fatal. «Javier, mi amor», dijo con una dulzura venenosa, «¿sabes lo que descubrí mientras estabas ocupado jugando con tu pequeña princesa?
Descubrí que soy muy buena en los negocios. Tan buena que en las últimas semanas he conseguido inversores dispuestos a comprar propiedades inmobiliarias en apuros. Propiedades como, por ejemplo, tu querido complejo Salamanca. Javier se levantó abruptamente, derramando whisky en su camisa de seda. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy diciendo, mi querido marido infiel, que mañana a las 9 de la mañana vas a recibir una oferta de compra por todos tus principales desarrollos. Una oferta que no podrás rechazar, porque tus acreedores están nerviosos, tus inversores están perdiendo la paciencia y tu flujo de caja está comprometido por los 300.000 euros que has gastado en mantener a una amante. El vaso de whisky se le resbaló de las manos a Javier y se hizo añicos en el suelo de mármol. No puedes hacer esto. ¿No puedo? Sofía se levantó con gracia felina, caminó hacia la ventana con vistas al Palacio Real y contempló las luces de la ciudad que había aprendido a amar durante 8 años de matrimonio. Verás, Javier, hay algo que nunca supiste de mí, algo que nunca te importó preguntar en todos estos años. Se volvió hacia él, y por primera vez, Javier vio realmente a la mujer con la que se había casado. Antes de conocerte, yo era Sofía Alarcón. Puede que no reconozcas el nombre porque nunca prestaste atención a mis logros, pero en los círculos financieros de Nueva York, ese nombre significa algo. Significa la mujer que triplicó la inversión inicial de Capital Inversiones en 2 años. Significa la financiera más joven en ser invitada al consejo de Goldman Sachs. Significa la mujer que rechazó ofertas de trabajo de JP Morgan y Deutsche Bank para crear su propia empresa. Javier la miró como si estuviera viendo un fantasma. Pero luego me enamoré de ti, continuó Sofía, con la voz volviéndose más dura con cada palabra. Y cometí el error de creer que el amor significaba sacrificar mi identidad por la tuya. Cometí el error de creer que ser tu esposa era suficiente para hacerme feliz. Cometí el error de confiar en que me amabas lo suficiente como para ser fiel. Caminó de regreso hacia él, y Javier pudo ver el fuego ardiendo en sus ojos miel. Pero ¿sabes qué? Gracias a tu traición, recordé quién soy realmente. Y ahora, mi querido marido, estás a punto de conocer a la verdadera Sofía Alarcón. El ascenso de una emperatriz. La mañana del lunes que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la élite madrileña amaneció con un cielo despejado y una luz dorada que se filtraba a través de los rascacielos del centro financiero. Sofía se despertó a las 5 de la mañana, no por la ansiedad, sino por la energía pura que corría por sus venas. Se vistió para la guerra con la precisión de un general que se prepara para la batalla final. Eligió un traje de pantalón azul marino de Dolce & Gabbana que realzaba sus ojos y proyectaba autoridad absoluta. Tacones Manolo Blahnik, lo suficientemente altos como para intimidar, pero lo suficientemente cómodos como para caminar con confianza por las oficinas que estaba a punto de conquistar. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su maquillaje fue aplicado con la precisión de un artista que sabía exactamente el efecto que quería crear. Mientras bebía su espresso matutino, Javier bajó las escaleras, luciendo como un hombre que no había dormido en semanas. Sus ojos estaban hundidos, su traje arrugado, y sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un café. «Buenos días, mi amor», dijo Sofía con una dulzura que contrastaba violentamente con la tormenta que estaba a punto de desatar. «¿Dormiste bien?» Javier la miró con una mezcla de terror y fascinación, como si no pudiera creer que esta mujer imponente y peligrosa hubiera sido su sumisa esposa durante 8 años. «Sofía, por favor, ¿podemos hablar de esto? Podemos encontrar una solución». «Oh,
Pero yo ya encontré una solución, respondió ella, cogiendo su bolso Hermès y dirigiéndose a la puerta. A las 9 en punto. Mi abogado estará en tu oficina con una propuesta que va a cambiar tu vida para siempre. Te sugiero que llames al tuyo. Salió del ático sin mirar atrás, dejando a Javier con su café frío y el peso aplastante de la comprensión de que había subestimado por completo a la mujer que había traicionado. A las 9 en punto, tal como había prometido, Emilio Vargas entró en las oficinas de Corporación de la Torre, acompañado por un séquito que parecía un ejército de trajes negros. Javier lo esperaba en la sala de conferencias con su propio abogado, un hombre mayor llamado Pepe, que había manejado los asuntos legales de la familia de la Torre durante décadas, pero que ahora parecía completamente fuera de lugar. Emilio no perdió el tiempo en formalidades. Abrió su maletín de cuero italiano y distribuyó copias de documentos que habían sido preparados con la precisión de instrumentos quirúrgicos diseñados para diseccionar imperios. Señor de la Torre, comenzó. Mi cliente está preparada para hacer una oferta generosa para la adquisición total de Corporación de la Torre. Javier miró los números y su rostro se puso del color del mármol. La oferta era técnicamente justa, según la valoración actual de la empresa, pero representaba una mera fracción de lo que la empresa había valido hace un año, antes de que sus gastos excesivos y su mala gestión comenzaran a pasar factura. «Esto es ridículo», murmuró Pepe, ajustándose las gafas con manos temblorosas. «La empresa vale mucho más que esto». «¿En serio?», sonrió Emilio como una serpiente que había acorralado a su presa. «Porque según nuestro análisis financiero, Corporación de la Torre tiene deudas pendientes de 8 millones de euros, 3 préstamos bancarios que vencen en los próximos 6 meses y un flujo de caja negativo que ha empeorado considerablemente en el último trimestre». Extendió otro documento. Además, nuestros investigadores han documentado el desvío de fondos corporativos por valor de 300.000 euros utilizados para gastos personales no relacionados con las operaciones de la empresa. El rostro de Javier se puso aún más pálido. Sabía exactamente lo que eso significaba. Por supuesto, continuó Emilio con una frialdad mortal. Mi cliente está dispuesta a pasar por alto estas irregularidades si la transacción se completa sin complicaciones. De lo contrario, nos veríamos obligados a informar de estos hallazgos a las autoridades fiscales. La trampa era perfecta, letal e ineludible. Javier podía vender y mantener su libertad, o podía resistirse y enfrentarse a investigaciones criminales que lo arruinarían de todos modos. Mientras esto sucedía, Sofía estaba en su oficina recibiendo llamadas de felicitación de contactos financieros de todo el mundo que se habían enterado de su triunfal regreso al mundo de los negocios. Alessandro Mancini la llamó para informarle de que 3 bancos más estaban interesados en financiar las futuras adquisiciones de Alarcón Internacional. Un periodista de La Expansión quería concertar una entrevista sobre el regreso más espectacular de la historia financiera española, pero la llamada que más la emocionó llegó a las 2 de la tarde. «¿Sofía Alarcón?», preguntó una voz masculina con acento americano. «Sí, soy Sofía. Mi nombre es Jonathan Blackstone, de Blackstone Capital en Nueva York. No sé si me recuerdas». Sofía casi se atragantó con su espresso. Jonathan Blackstone era una leyenda viviente en Wall Street, el hombre cuya firma había sido su primer gran éxito profesional hace una década. «Claro que te recuerdo, señor Blackstone. ¿Qué puedo hacer por usted?» «En realidad, soy yo quien quiere ayudarte. He estado siguiendo tus movimientos en Madrid y debo decir que estoy impresionado. Me interesaría discutir una asociación estratégica entre
Alarcón Internacional y Blackstone Capital. Creo que juntos podríamos crear algo extraordinario en el mercado europeo. Sofía cerró los ojos y sonrió. Era la validación final, el reconocimiento de que había regresado no solo como una fuerza a tener en cuenta, sino como una igual entre los gigantes de las finanzas internacionales. A las 4 de la tarde, Pepe llamó a Emilio para informarle de que Javier había aceptado la oferta. La transacción se completaría en 2 semanas, y Sofía Alarcón se convertiría oficialmente en la propietaria de todo lo que su exmarido había construido a lo largo de una carrera de 15 años. Pero Sofía tenía una sorpresa más bajo la manga. Esa noche, organizó una cena en el restaurante más exclusivo de Madrid, invitando a toda la élite social que había sido testigo de su humillación meses atrás. La invitación, enviada en papel de algodón dorado grabado, simplemente decía: Sofía Alarcón tiene el honor de invitarle a celebrar nuevos comienzos. Llegó al restaurante en un Rolls Royce que había comprado esa misma tarde, vestida con un vestido de Valentino color verde esmeralda, que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Su entrada fue majestuosa, como la de una reina que regresa de un largo exilio para reclamar su trono. Los invitados la recibieron con una mezcla de asombro, respeto y un poco de miedo. Las mismas mujeres que hace meses la habían mirado con lástima, ahora competían por su atención, sabiendo que Sofía Alarcón ya no era solo la exesposa de Javier de la Torre, sino una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Durante la cena, Sofía fue la anfitriona perfecta, encantadora, elegante e ingeniosa. Habló de arte, política y negocios internacionales, mostrando una sofisticación y un conocimiento que había mantenido ocultos durante años, interpretando el papel de esposa trofeo. Pero el clímax llegó cuando se puso de pie para hacer un brindis. «Amigos», dijo, con su voz llenando la sala sin necesidad de ser levantada, «quiero agradecerles por acompañarme esta noche en lo que es, sin duda, el comienzo de una nueva era». Levantó su copa de cristal y todos la imitaron. Como muchos de ustedes saben, he pasado por algunos cambios en los últimos meses. Cambios que me han recordado algo muy importante, que a veces las mejores cosas de la vida surgen de las peores traiciones. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo exactamente de qué traición estaba hablando. «Verán», continuó Sofía con una sonrisa que era pura elegancia y poder. «Cuando una mujer descubre que su marido la ha traicionado, tiene 2 opciones. Puede desmoronarse y convertirse en una víctima. O puede recordar que nunca fue débil para empezar. Puede recordar que el amor le había hecho olvidar temporalmente su propio poder». Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. «Esta noche, celebramos no solo mi regreso al mundo de los negocios, sino el nacimiento de Alarcón Internacional, una empresa que está a punto de cambiar el panorama inmobiliario español. Celebramos la adquisición de lo que una vez fue Corporación de la Torre y la transformación de esa empresa en algo más grande, más innovador y más exitoso de lo que jamás fue». El silencio en el restaurante fue absoluto. Todos sabían que estaban presenciando algo histórico. Pero por encima de todo, Sofía levantó su copa más alto. «Celebramos el hecho de que una mujer a la que traicionaron no se rompió, se multiplicó». El aplauso fue ensordecedor, y Sofía supo que había ganado no solo una empresa, sino el respeto y la admiración de toda la élite de Madrid. Mientras los invitados se acercaban a ella para felicitarla y buscar formas de asociarse con su nueva firma, Sofía notó una figura familiar mirando desde la entrada del restaurante.
Javier estaba allí, con su traje arrugado y con una expresión devastada, viendo a la mujer que había abandonado por una jovencita de 24 años convertirse en la persona más poderosa e influyente de la sala. Sus ojos se encontraron a través de la concurrida sala, y por un momento, el tiempo se detuvo. Javier abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Sofía simplemente le sonrió. Levantó su copa en un brindis silencioso y se volvió para continuar su conversación con Jonathan Blackstone, quien había volado desde Nueva York específicamente para conocer a la mujer de la que todo Wall Street estaba hablando. Javier se quedó allí unos minutos más, viendo a su exesposa brillar como una estrella en el centro de un universo que ya no podía tocar, y luego se fue, desapareciendo en la noche de Madrid como un fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre el futuro de Sofía. La transformación estaba completa. La princesa de cristal había muerto, y en su lugar había nacido una emperatriz de diamante, que nunca más permitiría que nadie la subestimara o la traicionara. Deja tu comentario abajo y dinos, ¿crees que la venganza es una forma de justicia o de autoliberación? Queremos saber tu opinión. El legado del Fénix. 6 meses después de esa noche que marcó su renacimiento, Sofía Alarcón estaba en la terraza del ático que había comprado en el edificio más exclusivo de Madrid, contemplando un amanecer que pintaba los rascacielos de la ciudad con oro y rosa. Alarcón Internacional había superado todas las expectativas. La asociación con Blackstone Capital había resultado en la adquisición de propiedades de primer nivel en Madrid, Barcelona y Valencia. La revista Forbes la había incluido en su lista de las 50 mujeres más poderosas de Europa y había recibido invitaciones para dar conferencias en Harvard, Wharton y Oxford sobre reinvención profesional y empoderamiento femenino. Pero esta mañana en particular era especial por una razón diferente. Era el día de la inauguración de su proyecto más ambicioso, la transformación del complejo Salamanca, que una vez había sido el orgullo de Javier, en un centro para la innovación y el emprendimiento femenino, llamado el Centro Fénix. El Centro Fénix no era solo un desarrollo inmobiliario, era una declaración. 30 pisos de oficinas, espacios de coworking, incubadoras de startups y un centro educativo dedicado exclusivamente a las emprendedoras, con programas de mentoría, financiación para proyectos liderados por mujeres y una fundación que otorgaba becas a jóvenes de familias de bajos ingresos para estudiar carreras en finanzas y tecnología. Silvia había volado desde Barcelona para la inauguración y encontró a Sofía preparándose para el día más importante de su nueva vida, con la tranquilidad de una mujer que había encontrado su verdadero propósito. ¿Nerviosa?, preguntó Silvia mientras se sentaban a desayunar en la terraza. Todo lo contrario, respondió Sofía, sirviendo espresso en una taza de porcelana. Siento como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. ¿Y qué hay de Javier? ¿Has sabido algo de él? Sofía sonrió con una expresión que mezclaba satisfacción y una ligera tristeza. Pedro me informó la semana pasada. Vive en un pequeño piso en los suburbios. Trabaja como consultor para firmas inmobiliarias menores. Su nivel de vida ha bajado considerablemente. ¿Y Clara? Ah, la pequeña Clara. Sofía soltó una carcajada que sonó como el tintineo de un cristal. Resulta que su amor era directamente proporcional al saldo bancario de Javier. Cuando el dinero se acabó, ella también desapareció. Ahora está saliendo con un futbolista del Real Madrid. Pobre chica. Tendrá que encontrar otra fuente de ingresos para mantener su estilo de vida.
Silvia negó con la cabeza. No puedo creer que pensara que podía competir contigo. No era una competición, corrigió Sofía, con una sabiduría que había pagado muy cara por adquirir. Ella era joven, hermosa, disponible. Representaba todo lo que Javier creía que quería. Una mujer sin complicaciones, sin un pasado profesional, sin ambiciones propias que pudieran eclipsar las suyas. Yo representaba la responsabilidad, la madurez, una verdadera sociedad. Y él no estaba preparado para eso. Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, contemplando la ciudad que despertaba 30 pisos más abajo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Durante 8 años, traté de ser la esposa perfecta que él quería. Sacrifiqué mi carrera, mis ambiciones, mi identidad para encajar en su visión de lo que una mujer casada debía ser. Y él me cambió por alguien que era exactamente lo contrario de todo lo que yo había intentado ser. Silvia se acercó y le puso una mano en el hombro a su amiga. Pero mira todo lo que has logrado desde entonces. Mira en la mujer en la que te has convertido. Me he convertido en quien siempre fui, corrigió Sofía. Simplemente ya no tengo miedo de serlo. 3 horas más tarde, Sofía se encontraba en el podio principal del Centro Fénix, frente a una audiencia de más de 500 personas, que incluía a mujeres de negocios, políticas, periodistas y representantes de las organizaciones feministas más importantes de Europa. El auditorio principal era una obra maestra arquitectónica, con techos de cristal que dejaban pasar la luz natural, paredes de mármol blanco y un diseño que combinaba la elegancia clásica con la modernidad funcional. Llevaba un traje de pantalón blanco de Armani que la hacía brillar como un faro de esperanza. Y cuando tomó el micrófono, su voz resonó con la autoridad de una mujer que se había ganado su lugar en el mundo a través del fuego y había salido fortalecida. Señoras, comenzó, con su voz llenando el auditorio sin esfuerzo. Hace un año, yo era una mujer rota, una mujer que había definido su valor a través de la aprobación de un hombre que, al final, demostró ser indigno de su sacrificio. Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. Muchas de las mujeres presentes habían vivido historias similares. Hace un año, creía que el amor significaba hacerse pequeña para que otra persona pudiera brillar más. Creía que ser una buena esposa significaba renunciar a mis propios sueños. Creía que mi felicidad dependía de mantener a otra persona feliz, incluso a costa de mi propia realización. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Pero la traición, por muy dolorosa que sea, es a veces el mayor regalo que la vida puede darnos, porque nos obliga a confrontar quiénes somos realmente cuando no tenemos a nadie más en quien apoyarnos, excepto a nosotras mismas. Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero Sofía levantó una mano para continuar. El Centro Fénix no es solo un edificio, es un símbolo, es la prueba física de que cuando una mujer ha sido destruida, puede levantarse de las cenizas de su vida rota y crear algo más hermoso, más poderoso y más significativo de lo que jamás imaginó posible. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en cada corazón presente. Cada una de ustedes aquí hoy se ha enfrentado a momentos en los que el mundo les dijo que no eran suficientes, que eran demasiado ambiciosas, demasiado complicadas, demasiado inteligentes, demasiado independientes, que debían conformarse con menos de lo que merecían para que otros se sintieran cómodos. Su voz se quebró ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción genuina de una mujer
que había encontrado la misión de su vida. Pero estoy aquí para decirles que las opiniones de los demás sobre ustedes son irrelevantes. La traición de un hombre no define tu valor. El abandono no disminuye tu poder. Y el rechazo no reduce tu capacidad para crear imperios. Los aplausos se intensificaron, y Sofía pudo ver lágrimas en los ojos de muchas mujeres de la audiencia. Este centro, continuó, señalando las paredes de mármol, está construido sobre los cimientos de mi matrimonio fallido. Cada oficina, cada aula, cada espacio de trabajo representa un pedazo de mi corazón roto que se transformó en determinación. Cada programa de mentoría que ofrecemos aquí nació del dolor de ser subestimada. Cada beca que otorgamos surge de la furia de ser traicionada. Pero no construí este lugar por venganza. Lo construí por libertad. La libertad de ser completamente ustedes mismas, sin disculpas, sin compromisos, sin miedo. La libertad de fracasar y volver a levantarse. La libertad de tener éxito sin sentirse culpables. La libertad de ser poderosas sin que las llamen agresivas. La libertad de ser vulnerables sin que las llamen débiles. El silencio en el auditorio fue absoluto, cargado de una energía palpable. Hace 6 meses recibí una llamada. Era Javier, mi exmarido. Quería que nos viéramos para tomar un café, hablar como adultos civilizados, como él lo llamó. Quería disculparse, explicar sus acciones y pedirme que considerara darle una segunda oportunidad. Un murmullo nervioso recorrió la audiencia. Todas querían saber qué había respondido. ¿Saben lo que le dije? Sofía sonrió, y su sonrisa era radiante, libre, completamente en paz. Le dije gracias. Le di las gracias por traicionarme. Le di las gracias por mostrarme quién era realmente. Le di las gracias por obligarme a redescubrir mi propia fuerza. El aplauso estalló como una tormenta, pero Sofía no había terminado. Y luego le dije algo más. Le dije, Javier, ya no soy la mujer de la que te enamoraste, y definitivamente no soy la mujer a la que traicionaste. Soy alguien completamente nuevo, alguien más fuerte, más libre y más completa de lo que jamás fui contigo. Y esa mujer no tiene cabida en su vida para hombres que no pueden reconocer su valor. La ovación fue ensordecedora. Las mujeres de pie aplaudían con lágrimas en las mejillas, reconociendo en Sofía su propia fuerza dormida. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Sofía bajó la voz para su última reflexión. «Hermanas», dijo, con una intimidad que llegó a cada corazón presente. «Quiero que recuerden algo muy importante cuando se vayan de aquí hoy. Su valor no está determinado por quién las ama, sino por cómo se aman a ustedes mismas. Su poder no proviene de la aprobación de los demás, sino de la confianza en sus propias habilidades. Su libertad no es algo que alguien pueda dar o quitar. Es algo que ustedes reclaman todos los días al elegir ser auténticas consigo mismas». Se volvió para dejar el podio, pero se detuvo para una última declaración. Y si un día un hombre las traiciona, las abandona o las subestima, recuerden esto. Él no las está rechazando. Está revelando su propia incapacidad para reconocer un diamante cuando lo tiene justo en sus manos. Y cuando un hombre no puede reconocer tu valor, ese es su problema, no el tuyo. La ovación final duró 15 minutos. Cuando Sofía finalmente salió del auditorio, estaba rodeada de docenas de mujeres que querían agradecerle, compartir sus propias historias y pedirle consejo. Cada abrazo, cada lágrima compartida, cada sonrisa de reconocimiento
le confirmó que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Esa noche, después de una recepción que duró hasta altas horas de la madrugada, Sofía regresó a su ático sola. Se sirvió una copa de champán, se quitó los zapatos y salió a su terraza privada. Madrid brillaba ante ella como un mar de diamantes. Las luces del Palacio Real, los rascacielos y las sinuosas calles de la ciudad creaban un tapiz luminoso que le recordaba por qué se había enamorado de esta ciudad hace 10 años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconoció, pero cuando leyó el contenido, sonrió. Sofía, soy Clara. Vi el centro. Quería disculparme por todo lo que pasó. Entiendo quién eres realmente ahora, y me da vergüenza haber pensado que alguna vez podría competir contigo. Eres una inspiración. Sofía se quedó mirando el mensaje durante un largo momento. Luego lo borró sin responder. No por crueldad, sino porque esa parte de su vida ya estaba en el pasado. Clara, Javier, el dolor, la traición, la humillación. Todo había cumplido su propósito. La había llevado a este momento, a esta versión de sí misma que era más poderosa de lo que jamás había imaginado posible. Levantó su copa hacia el cielo estrellado de Madrid y brindó en silencio por la mujer que había sido, por el dolor que la había fortalecido y por la vida extraordinaria que se extendía ante ella como una promesa infinita de posibilidades. En la distancia, las campanas de una iglesia cercana marcaron la medianoche. Un nuevo día estaba comenzando, y con él, nuevas aventuras para la mujer que había aprendido que la mayor traición que una mujer puede sufrir no es la de un hombre que la abandona, sino la de abandonarse a sí misma por el amor de otra persona. Sofía Alarcón había elegido no volver a traicionarse nunca más, y en esa elección había encontrado la libertad más pura y poderosa que existe. La libertad de ser completa, inequívocamente, magníficamente ella misma. ¿De qué te encantó esta historia de superación de la traición y de encontrar tu fuerza interior? Dale a me gusta a ese video y suscríbete al canal para más historias que te inspirarán a nunca rendirte. Y en los comentarios, dinos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Queremos escuchar tus pensamientos.